Buenas tardes. Si les parece, vamos a comenzar ya el seminario. Bienvenidos a esta nueva edición de los seminarios sobre transparencia y acceso a la información del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Gracias por estar una tarde de martes de un día tan bueno como este hoy aquí. Tenemos por delante hasta las 7 de la tarde para este seminario. En el Consejo elegimos y trabajamos con mucha dedicación estos seminarios para que tengan interés para todos los presentes, pero yo creo que hoy tenemos la suerte de contar con una temática especialmente atractiva, o por lo menos a mí me lo parece, ¿no? Tenemos una materia en la cual hay un derecho fundamental en juego, el del artículo 23.2 de la Constitución, el artículo 103 también de la Constitución. Antes de que existiera la ley de transparencia, ya el Estatuto Básico del Empleo Público ya hablaba de transparencia como uno de los principios de funcionamiento de toda la política de personal al servicio de las administraciones públicas. Hay que tener en cuenta también que, según los datos que publica el Instituto Nacional de Administración Pública, 150.000 personas están convocadas a las últimas pruebas selectivas, ¿no? Convocadas a principios del año 2023, con lo cual estamos hablando de un tema que tiene pues mucho interés para mucha gente y que tiene además multitud de ramificaciones del punto de vista jurídico, ¿no? Eh, Tenemos que pensar que aquí juega los límites del artículo 14 de la ley de transparencia, si ha habido un tema judicial, pues la posibilidad del artículo F, del apartado F, el tema de la propiedad intelectual, el tema de la confidencialidad, el secreto en las deliberaciones de los órganos selectivos. También juega, por supuesto, en los datos de carácter, la protección de los datos de carácter personal del artículo 15, en las causas de inadmisión del artículo 18, si es información auxiliar de apoyo, información en curso de elaboración o publicación general, reelaboración, solicitudes de carácter abusivo, la disposición adicional primera con, en fin, el procedimiento administrativo en curso, el acceso por una vía específica, en fin, la problemática del tema que hoy nos ocupa es amplia. Todo ello, por supuesto, siempre con la relación también entre el derecho de acceso a la información pública y la publicidad activa, es decir, cómo se pueden solucionar las muchas solicitudes que puede haber sobre el tema si está ya publicada la documentación, ¿no? Por tanto, yo creo que el tema va a dar para mucho. Hemos querido en la organización de este seminario que estuvieran representadas o tener la visión de tres aspectos de los procesos selectivos: el de un órgano selectivo, como es el Instituto Nacional de Administración Pública; el de un órgano garante, que luego recibe las reclamaciones que se presentan por solicitudes de derecho de acceso no atendidas; y luego la visión académica o docente, por tener un poco tres visiones distintas. Y para eso tenemos tres personas que responden perfectamente a esos tres perfiles. Como se me ha pedido no enrollarme mucho en esta primera parte, y teniendo en cuenta lo prolijo y completo de los currículum, voy a ser muy rápido a la hora de presentar a las tres personas que me acompañan, por respetar el orden de intervención en el que estaba, el orden que venía establecido en el programa. Empezará María José Blanco, luego seguirá Clara Isabel Velasco, que está a mi lado, y Juan Francisco Mestre terminará por presentar a María José. María José es licenciada en Ciencias Matemáticas y está aquí fundamentalmente en su calidad de subdirectora general de selección del Instituto Nacional de Administración Pública. María José ha estado muchos años en la Agencia de Protección de Datos, donde fue diversos cargos, entre ellos secretaria general, con lo cual tiene el gran conocimiento en materia de protección de datos, y a esto le une, y esa es la razón principal por la que está aquí, el ser la subdirectora de selección del INAP, al que corresponde la selección de los cuerpos y escalas de la Administración General del Estado que estén adscritos al Ministerio de Transición Digital
y de la función pública y la participación en los procesos selectivos de la Comisión Superior, de la Comisión Permanente de Selección. Clara Isabel Velasco está aquí, aunque tiene un currículum docente excelente, está aquí en su calidad de vicepresidenta de la Comisión de Garantía de Acceso a la Información Pública de Cataluña, la GAIP, en fin, licenciada en Derecho, licenciada en Ciencias Políticas, con toda una actividad docente que ya digo que me llevaría mucho explicarla. Y bueno, por completar con algún dato de fuera de la universidad, decir que ha sido miembro de la Comisión de Acceso, Evaluación y Elección Documental del Departamento de la Generalitat de Cataluña, secretaria de la Revista Catalana hasta febrero de 2024. En fin, pero digamos que su largo currículum aquí lo enfocamos fundamentalmente en su calidad de vicepresidenta de la GAIP. Y por último, Juan Francisco Mestre, catedrático de Derecho Administrativo por la Universidad de Valencia, licenciado con premio extraordinario y doctor premio extraordinario por la Universidad de Alcalá, si no me equivoco, docente a quien une esa actividad con el ejercicio privado de la abogacía por numerosas publicaciones, entre ellas, por supuesto, temas relacionados con la transparencia. Tenemos, como decía, hasta las 7. No vamos a prolongarnos para no rivalizar con el partido de fútbol de las 9, aunque yo creo que la gente preferiría irse al fútbol. Pero bueno, tenemos hasta las 7. Las intervenciones son un máximo de 30 minutos, con total libertad para plantear la ponencia como queráis, un poco la idea que yo decía, un órgano de selección, un órgano garante y la visión académica docente o doctrinal, y eso, media hora, como mucho. Yo si os estáis acercando, con 2 minutos os daré un toquecito, y luego la idea es que quede un tiempo para que los presentes pues formuléis preguntas. Estáis muchos, yo creo que seguro que dará margen para que haya un buen tiempo de diálogo y de coloquio. Podéis utilizar tenéis ¿cómo se llama? Es un puntero para ir pasando las presentaciones, que están cargadas en el ordenador, y lo único, daos el botoncito aquí para llamarlo, para que se pueda oír todo perfectamente. Pues muchas gracias, y María José, tienes la palabra. Sí. Pues muchas gracias, Gonzalo, muchas gracias también a José Luis por la invitación, y bueno, muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Mi intervención como TIC, que no soy licenciada en Derecho ni experta en Derecho como el resto de mis compañeros, pues va a intentar ser un poquito más práctica. La subdirección de selección del INAP, como ha dicho Gonzalo, es el órgano al que le corresponde gestionar todos los procesos selectivos de los cuerpos y las escalas generales adscritas a la Secretaría de Estado de Función Pública, no es tanto como a todo el Ministerio, y por lo tanto le corresponde todos los cuerpos que están, cuyos procesos selectivos están encomendados a la Comisión Permanente de Selección, más los del subgrupo A1. Y como órgano actuamos como órgano de apoyo a todos los tribunales de estos procesos selectivos, y formamos parte además de la propia Comisión Permanente de Selección. Nuestro objetivo es actuar con la mayor transparencia, dar la mayor publicidad a los procesos, por una parte para garantizar a los ciudadanos que se presentan un acceso a la función pública lo más objetiva, justa, lo más práctica para ellos, y también práctico para nosotros, porque cuanta más información y más publicidad y más documentación publicamos
hacemos pública durante la gestión del proceso selectivo, pues menos solicitudes recibimos posteriormente de acceso a la información, consultas y demás. Los principios que rigen los procesos selectivos, pues los ha comentado ya Gonzalo, son aquellos que establece la propia Constitución y los que el Estatuto Básico del Empleado Público ha enumerado antes de la propia ley de transparencia, y entre ellos están el de publicidad y transparencia. A todos estos principios nosotros siempre le ponemos el paraguas de la concurrencia competitiva que debe asegurarse durante todos estos procesos. Durante el proceso selectivo, que tiene varias fases, empezamos a dar información de los mismos y hacerlo público. En cada momento hay unos actores que son los responsables de facilitar esa información. El proceso selectivo empieza en una fase previa a llegar a lo que es la subdirección de selección del INAP, que es la publicación del Real Decreto con la oferta pública de empleo, en la que se delimitan las necesidades que hay para cada cuerpo o escala y se hace una relación de las plazas que deben convocarse. El siguiente paso en el desarrollo de un proceso selectivo es la convocatoria. En la convocatoria, el responsable es el órgano convocante. Todos los procesos que gestionamos desde el INAP, desde la subdirección de selección, son procesos en los que el órgano convocante es la Secretaría de Estado de Función Pública. Ahí es verdad que además participamos en la elaboración de las convocatorias, también tenemos una cierta participación. Y ya entramos en lo que es la gestión del proceso, en las que el responsable de facilitar toda la información que necesita el opositor es el órgano gestor, que somos nosotros, la subdirección de selección, junto con el órgano de selección, el tribunal que se designe para gestionar, bueno, ahí no es para gestionar, para seleccionar a los mejores candidatos a las plazas que se convocan. Y por último ya finaliza el proceso cuando el órgano convocante vuelve a publicar la relación de los aspirantes que han superado el proceso selectivo y por lo tanto empieza la fase del nombramiento de cada candidato, de cada aspirante que ha superado el proceso en su puesto de trabajo. Con la oferta pública de empleo, la información que se facilita es el número de plazas que van a ser objeto de convocatoria. Las ofertas públicas de empleo establecen una serie de normas que no siempre se cumplen porque a veces es imposible, como que todos los procesos se convoquen antes del 31 de diciembre del año en que se publica la oferta. Eso en la práctica es muy complicado. Con la convocatoria, ¿qué información es la que se facilita? Pues el número de plazas que se va a convocar, cuáles van a ser los requisitos y las fases del proceso, las pruebas de las que se va a componer el proceso, los tipos de acceso que van a permitir acceder a esas plazas por promoción interna o por turno libre. Se tienen en cuenta también los cupos de reserva de discapacidad. Se hace público también el programa sobre el que se van a basar las pruebas para garantizar el mérito y la capacidad de los opositores. Con la convocatoria se designa al órgano de selección quiénes son los componentes. Se debe establecer un cronograma. En la convocatoria es un cronograma muy básico. Se establece el plazo que debe durar la convocatoria, que vuelve a ser un poquito desideratum, lo mismo que en la oferta de empleo público, lo de que se publique la convocatoria antes de que finalice el año. Y se establece también el tablón de anuncios. Se establece dónde se va a dar publicidad
de todo el proceso selectivo. En el caso de las plazas que gestionamos nosotros, pues van a ser la sede electrónica y la web del INAP. Durante la gestión del proceso selectivo, ahí empezamos ya a ir incorporando información que nos facilite luego o que nos haga menos masivo el número de consultas que vamos a recibir. Se empieza por la publicación de los currículum de los miembros de los órganos de selección. Esto es una práctica que se comienza a poner en marcha en 2019 y que ya en 2023 de todos los procesos que se han convocado gestionados por nosotros, en todos se da esta información que a los opositores pues les resulta de mucho interés. Muchas veces la trayectoria de los miembros de un órgano de selección pues les puede hacer intuir que las preguntas que van a tener en el examen van a ir por un lado o por otro, aunque el órgano de selección siempre tiene que mantener la objetividad a la hora de establecer los procesos selectivos. También se empiezan a publicar durante la gestión del proceso selectivo las convocatorias de cada ejercicio. Se da publicidad suficiente para que todos los opositores puedan concurrir a los ejercicios sin ningún problema, evitando cualquier impedimento, incluidos los atascos que pueda haber en la M30 en un día concreto. También se publican los criterios de corrección que van a aplicar los tribunales, aunque esto desde la subdirección de selección ponemos mucho empeño para que se publique, es el órgano de selección, es el tribunal el que tiene que publicar los criterios de corrección. A partir de este punto, ya son informaciones que se van a publicar una vez que se realiza el ejercicio. Y empezamos con los ejercicios en sí mismos, los enunciados de los ejercicios. Eso en todos los procesos que gestionamos nosotros en este momento, a las 48 horas de haber realizado un ejercicio, se da publicidad de todos los enunciados. Y en aquellos casos en los que los ejercicios son ejercicios objetivos, tipo test, por ejemplo, también en ese mismo plazo se publica la plantilla provisional de corrección. Esto también ha simplificado bastante la gestión de consultas posteriores. Las plantillas de corrección definitiva se publican una vez que se han recibido las alegaciones. En el momento que se publican las plantillas provisionales, se abre un plazo para presentación de alegaciones y una vez que han sido analizadas esas alegaciones por el tribunal o el órgano de selección correspondiente, se publica la plantilla definitiva junto con los resultados. Aquí la plantilla definitiva se podía publicar a lo mejor algún día antes de tener todos los resultados, pero con eso sí que generamos un aluvión de solicitudes, de consultas, con lo que lo publicamos simultáneamente. Y también se publica en ese momento cuáles son las notas de corte que va a aplicar el tribunal. Además de toda esta información, se publican listados a los que voy a dedicar otra transparencia a continuación, y estadísticas de participación. Esta es una novedad que se ha incluido por primera vez para los procesos masivos de la Comisión Permanente de Selección, que estoy hablando de esos procesos que ha comentado también Gonzalo, que este año pasado se publicaban 27.509 plazas de los cuerpos desde C2 a A2, auxiliares administrativos, técnicos auxiliares de informática y los cuerpos de gestión, con más de 170.000 solicitudes de participación
y que se presentaron un número bastante inferior. Se presentó como un 60% de los solicitantes. Pero sí que publicamos esas estadísticas de participación y asistencia, y ha sido algo que tenemos la percepción de que ha sido bienvenido por los opositores y por los preparadores también, que también es un público a tener en cuenta. En cuanto a la publicación de listados, claro, durante todo un proceso selectivo son muchos hitos en los que se finaliza con la publicación de una relación de personas. Empezamos con los admitidos y excluidos provisionales a las pruebas, los definitivos, las personas que participan por el cupo de discapacidad, ya que tienen un cupo de reserva en los procesos, los aspirantes convocados. Cada vez que hay una convocatoria, se convoca un ejercicio, hay que hacer un llamamiento de las personas que están convocadas. Los aspirantes que superan cada ejercicio con las calificaciones. En aquellos procesos en los que hay un turno de promoción interna, o sea, es un proceso en sí mismo de promoción interna, pues también hay que hacer la valoración de los méritos de la fase de concurso, que vuelven a tener pues otra vez dos momentos de publicaciones, la valoración provisional y la valoración definitiva de los méritos, y finalizando con los aspirantes que superan el proceso selectivo y la bolsa de interinos, que eso es una novedad más o menos reciente. En los últimos años ya para los cuerpos de auxiliares y administrativos y gestión sí que se han publicado, y este año pues también. ¿Dónde publicamos toda esta información? Pues en los tablones de anuncios que se indican en la convocatoria, que en el caso de nuestros procesos pues son por una parte la página web del instituto, para lo que es información general sobre los procesos selectivos. Para el desarrollo de cada proceso concreto está la sede electrónica del INAP, y además hay un espacio dentro de la sede electrónica al que está restringido el acceso a los opositores, y entonces cada opositor puede acceder a conocer información muy particular del desarrollo del proceso para él mismo. En toda esta publicación todos estos listados que he comentado, tenemos información sensible en cuanto a que tiene datos personales. Tenemos información que podría tener datos más sensibles, como son los listados de las personas que acceden por el turno de discapacidad, pero ahí es cierto que no se da ninguna información sobre cuál es la discapacidad concreta que tiene cada opositor. Y cuando tenemos que darle información sobre la concesión de una adaptación, se le hace puntualmente a cada opositor, se le envía su información, no lo hacemos de forma masiva. Pero bueno, en la publicación de todos estos listados pues tenemos que tener en cuenta lo que establece la Ley de Transparencia unido al Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos. Y dentro de la ley orgánica tenemos ahí la disposición adicional 8ª, que es la que hace la referencia a que cualquier listado, cualquier relación de personas físicas que sea objeto de publicación, que nunca se puede publicar su documento de identidad completo, únicamente se publican los 4 dígitos del DNI, del DNI o del documento de identificación que ha señalado la Agencia Española de Protección de Datos en sus orientaciones. Además, también tenemos en cuenta, y ahí es algo que en esta misma disposición adicional se hace referencia a que se publicará un protocolo
sobre cómo se debe dar publicidad de identificación de personas que puedan pertenecer a colectivos especialmente sensibles, como las víctimas de violencia de género, pero bueno, ahí estamos todavía pendientes de que eso se establezca y mientras tanto sí que tenemos nuestros protocolos de actuación internos para que en aquellos casos en los que se nos comunica que alguna de las personas que participan en un proceso son víctimas de violencia de género, pues adoptamos las medidas, en cada caso concreto las estudiamos para que no se dé publicidad de esas personas. En todas las publicaciones que hacemos en nuestra página web o en nuestra sede electrónica de aspirantes que van pasando por las distintas etapas del proceso selectivo, siempre los publicamos sin indexar. Y luego tenemos una medida que es la de la anonimización en la corrección de los ejercicios. Para los cuestionarios, los ejercicios tipo test, yo creo que es una medida que ya está suficientemente extendida. Este año sí que hemos implantado un sistema de corrección para... había algunos de los ejercicios consistían en el desarrollo de un supuesto práctico en el que se han digitalizado todos esos ejercicios y se han sometido a un proceso de anonimización de forma que no hay lecturas presenciales, se hace la corrección a través de una plataforma web y los miembros, en este caso de la Comisión Permanente de Selección, junto con algunos bastantes colaboradores, porque son muchos los ejercicios que tenemos que corregir, en ningún momento conocemos la identidad del aspirante, salvo en algún caso que el aspirante, después de haber montado todo este sistema, se empeña y lo firma y nos indica su DNI y demás. Y en esos casos el criterio es que esos supuestos se anulan y no se llegan a corregir, porque, bueno, de momento estamos ahí en esa situación. Veremos a ver si tenemos recursos o qué y qué pasa. Pero bueno, ese es el sistema que tenemos. Y bueno, este es el proceso y cómo actuamos y con toda la información que intentamos facilitar durante toda la gestión, pero recibimos muchas solicitudes, por supuesto, de información de opositores. Bueno, aquí he puesto de opositores, realmente en algunos casos no sabemos si son los opositores, son los preparadores, si son familiares o quién puede ser, que en algunos casos nos llegan a través de acceso a información pública y otros directamente. De los procesos que hemos gestionado en 2023 o que hemos convocado en 2023, pues hemos recibido más de 6.000 solicitudes que están relacionadas con la solicitud de los exámenes, del examen del interesado y de otros candidatos, de actas de los órganos de selección, de revisión de notas o también solicitándonos la solución a los ejercicios según el criterio del órgano de selección. La mayoría de estas solicitudes se reciben por los canales que tienen a su disposición los opositores, que tienen desde el acceso a través del 060, a través de la sede electrónica del INAP. Hay algún buzón que intentamos extinguir porque atender las consultas a través de buzones de correo electrónico son muy difíciles de controlar, entonces los buzones estos los tenemos ahí a extinguir. Los que acuden a través de transparencia, en algunas ocasiones creemos que es por confusión y otra porque son
clientes habituales de la transparencia, ¿no? Que me imagino que todos los que están aquí pues tendrán esa experiencia. Unas veces lo hacen por un interés personal muy legítimo, otras pues a veces para cuestionar a los órganos de selección o a los órganos de gestión y de apoyo a los órganos de selección. Cuando lo que nos solicitan son los exámenes, la copia de los exámenes, pues ahí tenemos distintas formas de atender esas solicitudes. Cuando un opositor nos pide una copia de su examen, pues normalmente se le facilita. Ahora, cuando solicita exámenes de otros aspirantes, para empezar, cuando solicitan la de todos los exámenes de un proceso selectivo, para nosotros es que es materialmente inviable. Si tenemos para un proceso 20.000 candidatos, preparar la copia de los 20.000 ejercicios sería inviable. Y además nos topamos con el problema de protección de datos. El examen, cuando es un examen manuscrito, pues se consideraría también dato personal en sí mismo el examen. ¿Y cómo se anonimizaría esa información? Estamos atendiendo aquellas solicitudes en las que un aspirante quiere conocer cómo han hecho el examen las personas que pueden hacer que él cambie de posición dentro de la ordenación de los resultados de la prueba, o cuando se está jugando la plaza. Si es una de las personas que está ahí en el corte, en esos casos estamos intentando atender en la mejor forma posible, dando la menor información posible también. Muchísimas de estas solicitudes sí que nos han llegado solicitando información sobre el proceso selectivo cuando el proceso está todavía ejecutándose. Entonces esas solicitudes desde la unidad de transparencia del INAP pues se han inadmitido y se han reconducido además porque pues muchas veces, claro, los opositores son impacientes y les entendemos, entonces solicitan información, pues a lo mejor cuando estamos terminando de preparar lo que nos están pidiendo, entonces se les reconduce dirigiéndoles a la web o a la sede electrónica donde van a tener la información a los pocos días, muchas veces antes de que finalice el plazo en el que se debe atender la solicitud de acceso a la información pública. Luego también hemos agilizado bastante estas solicitudes a través del espacio del opositor, en el que cada opositor puede acceder a conocer su nota, la nota desglosada de todos los apartados del ejercicio. Puede acceder también a obtener justificantes de asistencia a las pruebas. Toda la información que está personalizada, eso ha simplificado bastante. Bueno, ha simplificado un poco porque seguimos teniendo muchísimas consultas. Y bueno, y la mayor duda que tenemos es qué hacemos cuando los solicitantes no son opositores y lo que nos están pidiendo pues es una información que consideramos excesiva. Ahí me imagino que ni doy solución ni me la van a dar a mí. Y bueno, por último quería terminar con estos datos de la unidad de transparencia del INAP, que recoge todas las solicitudes de acceso a la información que ha recibido el INAP desde que se puso en marcha en 2014. Bueno, se puede ver cómo va progresando el número de resoluciones, de solicitudes que se reciben. En 2019 hubo un proceso, el primer proceso
más masivo de plazas, lo que dio lugar a muchas solicitudes. Luego, el número de solicitudes que se han ido recibiendo pues ha ido incrementando en función del número de procesos selectivos y del número de plazas convocadas y número de participantes en los procesos. En el año 2023 hubo un total de 76 solicitudes que se recibieron a través de la unidad de transparencia, que se inadmitieron 45, que se correspondían prácticamente todas pues, a información que estaba en proceso de elaboración. Se concedió en 31 casos el acceso y en este momento hay 14 solicitudes recibidas en lo que va de 2024. Y en cuanto a las reclamaciones en el Consejo de Transparencia, pues bueno, creemos que no es, que se quedan bastante satisfechos los ciudadanos que acceden a la información pública del INAP y entonces, pues bueno, evitamos las reclamaciones en el Consejo de Transparencia. Y con esto, pues nada, muchas gracias por la atención. Muchas gracias, María José. Muy interesante y muy agradecidos porque solo hayan llegado 6 reclamaciones sí, al Consejo. Porque lo hacemos muy bien. Porque lo hacéis muy bien. Desde luego el esfuerzo que estáis haciendo es enorme y yo hacía un poco de memoria histórica cuando yo opositaba y me presentaba que, claro, toda esa información que ahora dais, yo ni se me pasaba por la cabeza obtener el currículum de los miembros del tribunal, más allá de conocer que ponía fulanito, administrador civil del Estado, fulanito, abogado del Estado, y te decía, no, cuidado las jurídicas con el abogado del Estado, que es el que más te pregunta y tal. Pero bueno, yo creo que ahora están o conocer los listados, que yo tenía que irme, tenía la suerte que vivía cerca de José Marañón, que era donde y me podía acercar allí a verlo, porque si no, pues tenía que coger el metro e irme hasta Atocha, en fin. Hemos mejorado mucho. Pues muchas gracias. Bueno, vista la primera parte de un órgano de selección, ahora tocaría al segundo, a la segunda participante, sería el órgano garante. Clara, cuando quieras, por favor. Pues, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Un placer estar aquí con todos ustedes para compartir algunas reflexiones sobre la doctrina de la GAIP, de la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública de Cataluña, en el ámbito de los procesos selectivos, pues eso, en el ámbito de la función pública. Una pequeña píldora sobre qué es la GAIP y cómo funciona. La GAIP es un órgano colegiado de designación parlamentaria. Nos nombran 3/5 partes del Parlamento de Cataluña. Un acuerdo de las 3 grandes fuerzas políticas en la última legislatura pudo desencallar hace justo un año la renovación de los miembros. Somos 5 vocales con escasos medios, poco personal y mucha voluntad por garantizar el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública. Dada esta pincelada, voy a estructurar mi intervención en tres grandes ámbitos y a lo mejor al final lanzo algún elemento para la provocación. Les voy a ofrecer algunos datos, voy a explicarles la doctrina de la GAIP, que algunas cejas va a levantar porque tenemos normativa propia, como ustedes saben, en materia de procedimiento administrativo, nuestra propia ley de transparencia, nuestras propias normas de procedimiento administrativo, con plazos específicos para atender algunos derechos de los interesados en el procedimiento. Y, por tanto, aparte de explicarles el criterio general 1.23, que nos hemos visto obligados a, dijéramos, aprobar a raíz de los procedimientos masivos de estabilización del personal en el ámbito de la Generalitat de Cataluña, pues les hablaré de esas particularidades de la GAIP. Les hablaré de 2 casos, de 2 patologías, pero que son 2 patologías bastante ilustrativas de los problemas que nos encontramos en el día a día de la práctica. Uno es un proceso de estabilización bien conocido, aparecido en prensa y tenemos un montón de resoluciones aprobadas al respecto.
Y el otro, el segundo, es en relación a una empresa pública, cuyo nombre no voy a decir, se dice el pecado, pero no el pecador, aunque sí les explicaré el auto de medidas cautelares que acaba de dictar el Tribunal Superior de Justicia, que es el único órgano jurisdiccional que nos controla. Nuestras resoluciones se controlan en primera instancia en el TSJ y después ya van al Supremo si cabe casación. Y, por tanto, en estos tres elementos voy a centrar la exposición. Algunos datos. Perdonen que está un poco difuminado, no es porque no quiera ser transparente, pero es como lo he podido captar mejor de nuestra página web. Ahí verán que en 2015 tuvimos 5 reclamaciones en relación a pruebas, criterios de corrección y valoración en procesos selectivos de la administración pública. Nosotros controlamos ámbito autonómico y ámbito local, por tanto, y todo el sector público autonómico y local. Por tanto, tenemos 5 en 2015, 2 en 2016, la tasa de reposición, como ustedes saben, hizo un poco bastante de daño. Empiezan a incrementarse el número de reclamaciones en este ámbito en el año 2019, con los primeros procesos, y llegamos al año 2023, recién entrados nosotros, y empezamos a ver una LUT, para nosotros es una LUT, 46 reclamaciones casi con el mismo objeto, en relación con acceso a criterios de corrección, valoración en procesos selectivos y otros elementos en el ámbito del acceso a la función pública. De tal forma que en todos estos años de funcionamiento de la GAIP, ahora 10 años, hemos tenido un total de 208 reclamaciones sobre el tema, en las cuales 182 reclamantes eran particulares, 8 han sido cargos electos, que se interesan sobre todo en el ámbito local por el funcionamiento y en la selección pues, del jefe de la policía local, del secretario municipal, por ejemplo. Una entidad, una fundación que quiso conocer algún aspecto en el ámbito de los procesos selectivos, 16 reclamaciones presentadas por sindicatos y un periodista que también se interesó por un proceso selectivo en concreto. Por tanto, ahí tienen algunos datos y en este año 2023 pues consideramos que era necesario aprobar este criterio interpretativo porque consideramos que el impacto de la Ley 2021 de 28 de diciembre de medidas urgentes pues para la reducción de la temporalidad del empleo público pues ha generado el mayor número de procesos selectivos en Cataluña que se haya visto nunca. Y por tanto pensamos, vamos a poner una tirita antes de que esto se desborde para dar criterios a las administraciones en esta materia. Pasando ya al segundo punto de mi intervención, el criterio es el criterio 1-2023, lo tienen disponible como todas nuestras resoluciones, dictámenes, informes en nuestra página web. Y en este criterio pues, les voy a explicar los motivos, qué fundamentos jurídicos hemos utilizado. Nos hemos metido de lleno en la exploración de los límites que pueden afectar a este tipo de información y también hemos abordado el tema de las causas de inadmisión que algunos ayuntamientos o algunas administraciones públicas o entes del sector público nos habían mencionado de manera bastante creativa en algunos casos. Sí, porque la creatividad para inadmitir reclamaciones de acceso a la información pública, la verdad es que cada día aprendemos alguna cosa y alguna causa de inadmisión nueva. Pues eso, las causas de inadmisión que nos hemos encontrado en las reclamaciones. Este criterio lo aprobamos el 16 de noviembre y versa sobre la publicidad activa de los enunciados, plantillas de corrección de los exámenes, criterios de valoración de los procesos selectivos y lo hemos dictado al amparo del artículo 17.3G de nuestro reglamento, del reglamento de la GAIP, que se aprobó por decreto en el año 17, y dicho artículo dispone que corresponde al Pleno de la Comisión adoptar criterios, recomendaciones, sugerencias e informes que permitan garantizar de la mejor manera posible el derecho de acceso de los ciudadanos a la información pública y se los podemos dijéramos, facilitar a los sujetos obligados por la ley. Además, es importante recordar o destacar que nuestro artículo 7.2 de nuestro reglamento pues, explicita que la GAIP tiene la potestad de orientar a los sujetos obligados con obligaciones de publicidad activa de acuerdo con la ley a partir de aquella información que más veces se haya solicitado y que haya acabado en reclamación delante de la GAIP. ¿De acuerdo? Y por tanto, 46 reclamaciones en el año 23 nos dio a entender que era una información de, dijéramos,
de amplia, dijéramos, demanda pública, por decirlo de alguna manera, y habíamos constatado ese gran volumen de reclamaciones y, por tanto, se evidencia que hay un interés público en conocer ese tipo de información que el INAP, de hecho, publica de manera habitual y de manera estupenda. Son unas buenas prácticas que podrían copiar muchísimas administraciones públicas, ¿no? ¿Qué argumentos ha manejado la GAIP en la aprobación de este criterio 1.23 sobre información que debería ser objeto de publicidad activa en los procesos selectivos? Pues, en primer lugar, abordamos el tema de los límites, ¿no? De los límites que se nos habían invocado para impedir el derecho de acceso a esa información. El primero que aparece en este caso, el que nosotros pudimos estudiar, fue el de la propiedad intelectual. ¿De acuerdo? En este caso, la GAIP aplica la normativa propia de la Generalitat de Cataluña, el texto refundido sobre normas en materia de función pública, que nos dice que las pruebas son redactadas por los miembros del órgano de selección, que son empleados públicos, y como tales, el texto de las pruebas corresponde, su titularidad, es titularidad de las administraciones públicas, de la propia administración pública que convoca la prueba. Por tanto, no nos alegue usted propiedad intelectual que no aplica. El segundo límite que muchas veces invocan las administraciones públicas, así un poco al tuntún, es el tema de la protección de datos. Pero ¿qué protección de datos va a haber en los criterios de valoración, en las plantillas de corrección, en las plantillas de los exámenes? Y si usted me va a pedir la copia de su examen, pues oiga, los datos son propios de la persona interesada en recibir esa información. Por tanto, no me alegue, parece mentira, pero pasa, no me alegue protección de datos personales. Una causa de inadmisión creativa, como les decía, era el de es un documento de trabajo. Le inadmito la reclamación porque es un documento de trabajo, porque después lo voy a reutilizar. Entonces dijimos, oiga, no es un documento de trabajo, por mucho que se pueda reutilizar, haya usted si quiere repetir el examen, ¿no? Forma parte del expediente administrativo y es un elemento capital porque permite acreditar el buen desarrollo de las pruebas y que se respetan todos los procedimientos de acceso a la función pública constitucionales y legales de la Constitución y en el EBE. Y además, oiga usted, son documentos de conservación permanente. Hay una tabla de acceso, evaluación documental, la 16 en Cataluña, publicada en el boletín oficial correspondiente, que dice que esa documentación, además, es de conservación permanente. Por tanto, ligados todos estos elementos, damos criterios a las administraciones públicas para que proactivamente, como hace el INAP, publique esta serie de información. Particularidades de la doctrina de la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública en procesos selectivos de acceso a la función pública. La primera cuestión que les quería hacer notar es que la GAIP desde el año 2015 se considera competente para amparar el derecho de acceso a interesados y no interesados en procedimientos abiertos. Procedimientos abiertos no concluidos, no hay un acto administrativo que ponga fin a ese procedimiento administrativo. Esa es la primera particularidad de nuestra doctrina. Desde la reclamación, desde la resolución de 23 de diciembre de 2015, la reclamación 17-2015, la GAIP viene sosteniendo, y de momento el TSJ no nos ha parado los pies, viene sosteniendo que somos competentes para amparar el derecho de acceso a la información pública en los procedimientos en curso, por tanto, abiertos. Es cierto que la mayoría de los interesados, de las personas que vienen a reclamar información de procedimientos abiertos en el ámbito de procesos selectivos de la administración pública, son interesados, ¿de acuerdo? Normalmente vienen cuando el procedimiento está cerrado, pero están aumentando las solicitudes en relación a procedimientos abiertos, ¿de acuerdo? En el caso de los interesados, y aquí vienen más particularidades del régimen jurídico catalán, en los procesos selectivos de ámbito de la Generalitat de Cataluña y de todo su sector público, y por tanto empresas públicas,
Tenemos nuestras propias normas de procedimiento administrativo un poco antiguas, pero no contradicen la 39-2015, son la 26-2010 y la 29-2010, y un reglamento de administración digital que desarrolla los derechos del interesado en el ámbito de la tramitación electrónica del procedimiento administrativo. Y, por tanto, el 13 y el 53 de la Ley 39-2015 acaban, dijéramos, en un precepto de nuestro decreto de administración digital que dice que los interesados en el procedimiento tienen derecho de acceso al expediente en un plazo no superior a 5 días. Por tanto, eso que sucede en el ámbito del procedimiento administrativo básico, donde no hay plazo, ¿no?, para que el órgano que instruye el expediente dé vista, ¿no?, al interesado, en el ámbito de la Generalitat de Cataluña, el plazo son 5 días. ¿Vale? Sumen esa complejidad a un procedimiento selectivo en curso, como veremos, ¿no? Ese decreto que nos permite amparar el derecho de acceso en 5 días es el 76-2020 de 4 de agosto de administración digital. ¿De acuerdo? Por tanto, la GAIP considera que no es de peor derecho el interesado en el expediente administrativo abierto para tutelar sus derechos, aun cuando ese procedimiento administrativo está en curso, no ha finalizado, y además le decimos a la Administración y usted tiene que cumplir el plazo, que su propio reglamento, ya les digo, no administración local, pero sí a sector público autonómico, administración y ente administración instrumental, en 5 días. ¿De acuerdo? Y eso es lo que estamos defendiendo en nuestras últimas resoluciones. Entendemos que cuando alguien es interesado en un procedimiento administrativo, también en un procedimiento selectivo, es interesado en el procedimiento, tiene un régimen especial de acceso. Nosotros no aplicamos la ley de transparencia, aplicamos la normativa de procedimiento administrativo. 1353, nuestras 26-29-2010 y el artículo del reglamento de administración digital. Y quédense con ello porque esto es una patología que nos encontraremos después en los 2 casos que les comentaré. En cuanto a los límites que pueden advertirse cuando un interesado quiere acceder a la información pública, en 5 días. Claro, ¿qué nos dice la Administración? Oiga, 5 días, y nosotros tenemos resoluciones en las cuales hemos dicho, bueno, en este tiempo, en este plazo, para poder atender correctamente el derecho del interesado de acceder al expediente, se puede tramitar un procedimiento muy breve, muy sencillo, con unas garantías mínimas para el interesado y para los terceros que se puedan ver afectados, con una resolución mínimamente motivada conforme a los límites, y aquí sí, conforme a los límites de la ley de transparencia, ¿de acuerdo? Y le decimos, y de una respuesta tan rápida como le sea posible, teniendo en cuenta que el plazo normativo son 5 días. ¿De acuerdo? Porque por mor de ese artículo 66 del decreto de administración digital. ¿Que se podría ampliar el plazo? Efectivamente, de forma motivada, como esto no está regulado, de forma motivada usted podría decir, miren, 5 días no puedo por cuestiones técnicas, por cuestiones X que usted debe desgranar en su argumentación, podría ampliar el plazo siempre que quedara pues, dentro de un periodo razonable, ¿no? En cuanto a las causas de inadmisibilidad de las solicitudes de acceso a la información pública o de las reclamaciones posteriormente de acceso a la información pública en este ámbito. ¿Qué ha considerado la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso, como les digo? Pues que existe un régimen de acceso para los interesados especialmente protegido, ¿de acuerdo? Que estamos en el ámbito de la gestión electrónica o digital de los procedimientos administrativos, por tanto no me venga con esto es muy complicado, son 2.000 son 2.000 o son 200, 2.000 no llega normalmente, pero 200, unos centenares de solicitantes que se pueden ver afectados, digamos, de opositores que se pueden ver afectados por esta solicitud, sí, pero usted con un clic los notifica a todos y les da trámite con un clic y tiene usted todos sus datos bien almacenados, ¿no? y bien gestionados. Por tanto, en el ámbito de la gestión electrónica de los procedimientos administrativos es difícil decir que no cuenta con medios para cumplir con estos plazos perentorios. Tampoco me diga que esa
que esa información que se está solicitando queda fuera del expediente, porque son notas de auxilio, documentos sin relevancia pública. No me aplique usted el 74, porque ya hemos explicitado que sí es relevante para la defensa de los intereses de las personas que solicitan el acceso. Normalmente los casos que nos encontramos, que acaban en su gran mayoría por pérdida sobrevenida del objeto, es decir, la administración ampara extemporáneamente el derecho de acceso y facilita la información, son la mayoría. Estos son, dijéramos, los casos más sencillos, cuando se piden pues eso, las plantillas de corrección, cuando se piden los criterios de valoración de uno mismo o los generales, o cuando se pide copia de la propia información generada en el procedimiento selectivo. Y todo esto que les acabo de contar es una doctrina que nos parece a nosotros que está perfectamente alineada con la jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de procesos selectivos y de garantía del principio de transparencia. Entrando ya en los dos casos patológicos que les quería comentar, les hablaré en primer lugar de este proceso de estabilización. Y lo iba a hacer a partir de la resolución 1082-2023 de 16 de noviembre, pero hay toda una agrupación de resoluciones nuestras que versan casi exactamente sobre lo mismo, la 841-23, la 1074-23, hay un montón, la 859, la 900, la 896, todas del 23 y la 897. En esta que les comento, la 1082, de 16 de noviembre del año 23, en este caso se pide el acceso a los enunciados y respuestas de la prueba del cuerpo de gestión de la Generalitat de Cataluña a subgrupo A2. Este fue el caso de las estabilizaciones masivas del procedimiento famoso que apareció en los periódicos de un sábado de hace un año, ese que ustedes conocen. ¿Qué hace la Secretaría de Administración y Función Pública cuando le pide pues, una persona interesada que había ido a participar en el examen ese sábado la copia del cuadernillo de preguntas y de los criterios de valoración? Pues como no puede hacer otra cosa, la Secretaría de Administración y Función Pública del Departamento de Presidencia estima totalmente la solicitud de acceso. Y dice, pero en 30 días le voy a dar la información, no se la doy ahora porque la ley me permite dársela en 30 días. Pasan esos 30 días y se le comunica, se le notifica a la persona solicitante que la Administración no está en disposición de poder facilitar la información solicitada y ahora reclamada porque se ha depositado ante notario a los efectos de poder pleitear contra la empresa a la que se había externalizado la gestión del proceso selectivo. Entonces, claro, se le admite y además tienen, dijéramos, el cuajo de decir que eso no afecta al derecho de acceso a la información pública. Es decir, le reconozco el derecho, le digo, sí, usted tiene derecho, pero no le doy la información, pero seguidamente le digo, pero eso no afecta a su derecho de acceso, porque yo se lo he respetado, le he amparado el derecho de acceso. Esa fue una de las respuestas. Otra de las respuestas en alguna de las resoluciones es información inexistente. Claro, es información inexistente, yo la he tenido en mi mano, pero ahora es inexistente. ¿Vale? ¿Qué hacemos? Además, decían que era inexistente porque consideraban que todo el proceso era inexistente, con lo cual ahí esa era su estrategia, esa era su estrategia procesal. Si me está viendo alguien de la Generalitat, bien. Por lo tanto, de facto, en este caso, lo que se había producido es una revisión de oficio, en toda regla, de un acto con efectos positivos para el interesado, ¿no? Y sin procedimiento ninguno, se lo había dejado sin efecto. En este caso, toda la discusión era si la Administración estaba en disposición o no estaba en disposición de facilitar la información. Ellos decían que no, porque la tenía el notario. Al hilo de esto, la tenía el notario, pero, por ejemplo, para el cuerpo de forestales salió en prensa que las plantillas de los exámenes habían rodado por Teams y eran de acceso público en un grupo de Teams. Y, por tanto, la prensa había podido acceder a los cuadernillos de preguntas del cuerpo de forestales de la Generalitat de Cataluña. Pero estas justamente,
y las del proceso selectivo de aquel sábado de mal recuerdo estaban en el notario y no se podían dar. Bueno, la GAIP consideró que sí, que esa información existía, que era... Ellos nos decían que nosotros no teníamos sentido común y nosotros les decíamos que el sentido común dice que si alguien ha visto un examen, ese examen se le puede poder dar, ¿no? Como información pública que está en su mano, y si no está en su mano ahora mismo, cosa extraña, puede ir usted un momento al notario, hacer una copia y dársela, pero no. Ahí aprobamos un requerimiento, de inicio, de incoación de un procedimiento sancionador que no ha llegado a buen puerto porque la propia Secretaría de Administración y Función Pública ha facilitado en paralelo la información finalmente. Y en estas mismas están todos los casos que les he dictado, o sea, que les he mencionado anteriormente. Son una decena de casos, todos más o menos en el mismo sentido. ¿De acuerdo? Además, en algunos casos eran abogados o opositores al cuerpo superior que conocían al dedillo la doctrina y eran ellos mismos, la doctrina y la normativa, y por tanto eran ellos mismos los que decían: yo soy interesado en el procedimiento administrativo, a mí usted me tiene que dar la información en un plazo de 5 días. Además, yo he visto esa información, o sea, lo que pido es algo que existe. Bueno, esto felizmente ha acabado bien, se les han dado las copias de los exámenes, criterios de valoración, etcétera, a todos aquellos interesados y no interesados en este caso que habían pedido acceder a ella. El segundo caso que tenemos ahora, dijéramos, sobre la mesa y del que les voy a explicar todo lo que pueda, teniendo en cuenta que aquellos supuestos en los que la GAIP está en proceso de valoración estudio y no ha pasado todavía por el pleno y no se ha publicado, no se pueden explicar. Aquí les voy a explicar básicamente lo que ha dicho el Tribunal Superior de Justicia en el auto de cautelares que acabamos de recibir. Estamos en el caso de una gran empresa pública, de la mayor empresa pública de Cataluña, no voy a decir más, y un interesado presenta una solicitud de acceso en un proceso selectivo abierto y pide específicamente, porque va muy dirigido, quiere conocer la valoración de los méritos en la primera fase, la primera fase del proceso que ya ha concluido, solo de aquellas personas aspirantes, lo leo literal, a las que se les hayan valorado los servicios prestados en esa empresa en un lugar distinto de la categoría convocada y la motivación en la que se basa el tribunal calificador para otorgar la puntuación concedida. Es decir, es una cosa, este señor va motivado, porque ya sabe el pan que se da en la empresa. ¿De acuerdo? ¿Qué hace la empresa pública? La empresa pública inadmite directamente, pero no aplica ni ley de transparencia, ni la ley catalana, ni la ley básica estatal, pero tampoco aplica la ley de procedimiento administrativo. Inadmite, dice: oiga, mire, no me venga con solicitudes de acceso a la información pública ni solicitudes de acceso al expediente. Esto es un proceso selectivo que debe ser algo que queda fuera de una parte del ordenamiento jurídico a su, según entienden ellos, lo inadmiten y acuerda una especie de derivación interna al órgano de selección. Dicen: órgano de selección, unidad de recursos humanos, tramite usted lo que está pidiendo esta persona. Esta persona efectivamente está interesado, presenta una reclamación en la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública y nosotros lo que hacemos, como hacemos con todas, la examinamos, acordamos una admisión provisional y admisión provisional, porque siempre podemos inadmitir posteriormente, por lo que sea. Pedimos un informe y pedimos la remisión del expediente. Y aquí ya pinchamos en hueso porque esta empresa nos dice: le requiero que se inhiba en este procedimiento. Alegan vía de hecho, alegan unas cosas muy creativas también, profesor, se lo tengo que decir. Y nos dicen: apártese del procedimiento porque usted no es competente para intervenir en los procesos selectivos de esta empresa. O sea, usted me está quitando facultades. Claro, nosotros hacemos un poco oídos sordos, pedimos informe a PDCAT porque ya vemos que estamos obligados cuando hay datos personales a pedir el informe de la PDCAT, que es preceptivo, y cuando nos llega el informe de la PDCAT que dice no hay ningún problema en dar lo que pide respecto de aquellos candidatos que quedan por encima, esto es un criterio discutido por nosotros, pero ese es el criterio de APDCAT, no hay ningún problema en darle lo que pide respecto a los candidatos que le han superado a él en la primera fase,
Con ese informe de APDCAT volvemos a la empresa y le decimos, por favor, denos los datos de terceros para poderlos contactar para que puedan alegar en el procedimiento de acceso, de reclamación de acceso a la información pública. Y ahí directamente no sabemos exactamente qué han recurrido, el tribunal tampoco lo sabe, el TSJ tampoco lo sabe, pero de momento una petición de colaboración ha acabado con un recurso contencioso administrativo ante el TSJ. Y el TSJ, claro, un poco perplejo como nosotros, le dice, oiga, entiendo que usted puede tener motivos de fondo para recurrir la actuación de la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso, pero es que no les ha dejado ni siquiera empezar el procedimiento. O sea, la GAIP no se ha pronunciado sobre el fondo, que es lo que habitualmente se recurre en nuestras resoluciones, ¿no? Usted está recurriendo una mera solicitud de colaboración y usted está obligada normativamente a atenderla. ¿Qué nos dice la empresa? Pues la empresa dice que notificar a los terceros le causa perjuicios enormes y un consumo de tiempo inmenso, pero claro, es que es una notificación electrónica con unos datos que no necesita recabar porque ya los tiene, ¿no? Entonces, claro, el TSJ en el auto afirma, oiga, no se escude usted en la falta de medios para incumplir la normativa. Usted está obligado a tramitar electrónicamente, debe disponer de todos los medios necesarios para dar cumplimiento a las obligaciones, a las obligaciones que le impone la normativa. Y en este caso, el reglamento de la GAIP a usted le obliga a colaborar en el procedimiento. Después ya resolverá la GAIP sobre el fondo, pero de momento colabore. ¿Qué alegan más? Alegan, por lo que nos interesa hoy aquí, un trancament, una quiebra en el principio de igualdad de acceso al empleo público. Porque dice, oiga, pero es que esta persona va a tener ventaja respecto a los otros candidatos que no acuden a la GAIP. Todos pueden venir. Es decir, ¿qué argumento? Es un argumento falaz. Todo el mundo puede utilizar los medios de recursos para defender sus intereses que considere más oportunos, ¿no? Dice, se obliga a modificar, dice la empresa, se obliga a modificar todas las bases del concurso para incluir el recurso a la GAIP. No, es un recurso de público conocimiento, quien quiera venir, que acceda. Otra, el acceso impide avanzar en el proceso de selección. Y le dice el tribunal, oiga, mire, son dos procesos paralelos. Uno es el selectivo y el otro es el proceso de acceso a la información pública. Dice, cuanto menos deje que los terceros afectados por la solicitud de acceso sepan que se ha producido esta actuación y recurra el fondo cuando la GAIP pueda pronunciarse, ¿no? Y además también le viene a decir el tribunal que no se altera el régimen de recursos del procedimiento selectivo, que son dos procedimientos paralelos, dos bienes jurídicos protegidos distintos, aunque uno es instrumental del otro, pero, ¿no? Pues bien, desestima la cautelar, dice que está más necesitado de protección el derecho de acceso a la información pública en este caso que el interés de la recurrente en este supuesto concreto. Es cierto, por tanto, no aprecia ni fumus bonis, ni periculum in mora, ni nada que se le acerque. Es cierto que, dice, me reservo para la sentencia si esto que ustedes hacen de pedir la colaboración es un acto de trámite, es un mero acto de trámite o no. Y veremos si vamos a seguir manteniendo la competencia de la GAIP en procedimientos abiertos, porque esto también se lo reserva el TSJ para ser objeto de estudio cuando puedan verificar el fondo de la cuestión. Y estas son las cosas estas son las cuestiones que les quería comentar, y ahora les lanzo una provocación. Ahora que estamos en el contencioso administrativo admitiendo la legitimación de fundaciones para cuestionar determinados nombramientos, ¿qué tal una fundación pidiendo el acceso a todos los ejercicios, todos, de determinados, no vamos a hablar de procedimientos masivos, pero de, no sé, letrados a las Cortes, algo más, ¿no? De letrados a... Ahí lo dejo, ¿de acuerdo? ¿Se puede dar acceso o no se puede dar acceso? ¿A qué? A todo. Yo lo lanzo. Muchas gracias. Muchas gracias, Clara. La verdad es que la creatividad de la administración es inagotable.
Yo además siempre he comentado, hablando con compañeros, que tardas menos en dar la información que en montar toda esta argumentación. Pero bueno, la creatividad de la administración, como digo, es inagotable. Pues nada, queda el último participante, el último ponente. Juan, cuando quieras, por favor. Gracias al Consejo por su amable invitación. Gracias a Gonzalo por su presentación. Y vaya lío intervenir el último después de dos muy buenas ponencias, ¿no? Si vamos a ser provocativos, y yo comparto el planteamiento de Clara Isabel, vamos a reflexionar sobre algunos aspectos en términos abstractos. Muy sucintamente, también para no apurar el tiempo y que podamos tener un cierto debate, que seguro que salen muchas cosas. De la legitimación hablamos en un rato, que me parece un asunto interesante. Esta última sentencia de un juzgado central de lo contencioso sobre la asociación de los técnicos, de los administradores civiles del Estado, es muy ilustrativa a ese respecto. En fin, 3 o 4 observaciones o reflexiones que quería hacer en esta tarde, en términos abstractos, en términos que quiero que sean sistemáticos, pero también que traten de ser más incisivos de lo que estamos acostumbrados posiblemente. Un primer bloque tiene que ver con el contexto. Lo ha explicado muy bien Gonzalo en su planteamiento general y en su presentación, y yo creo que de ahí debemos partir porque esa es la clave para situar sistemáticamente las peculiaridades del derecho de acceso, del principio de transparencia, en el ámbito de los procesos selectivos. Estamos en una materia que tiene unas reglas propias, el acceso al empleo público, y también me sirve para la provisión de puestos, la carrera administrativa, para los sancionadores, me apuran, y eso podemos hablar luego. Es un asunto de una particular relevancia pública, no solamente porque sea un derecho fundamental del 23.2, no solo porque siga reglas específicamente impuestas en la Constitución, en el 103.3, sino también porque forma parte de una de las zonas delicadas de interés general para controlar y para conocer cómo se comportan las instituciones, y en particular una parte muy importante del Poder Ejecutivo, como son las administraciones públicas y todo lo que eso conlleva. Hay un derecho fundamental, por lo tanto, de los interesados a intervenir conforme a unos principios en un régimen de concurrencia competitiva, y es un asunto de interés general que trata de poner por delante cómo se comportan los poderes públicos, cómo se selecciona a quienes van a ser los protagonistas de la actividad de los poderes públicos, y eso es sin duda suficientemente relevante. Por cerrar esta primera parte introductoria para situarlo y aprovechando los casos de la creatividad con que nos ha ilustrado Clara Isabel, si la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha dicho que a más discrecionalidad en los nombramientos, más transparencia, yo creo que podíamos añadir como librillo de cada maestrillo, cuanto más resistencia, cuanto más objeciones, cuanto más dificultades por parte de quien está tratando de hacer la selección, más exigencia, más incisivos debemos ser en la transparencia. Un segundo bloque en términos sistemáticos que me interesa reflejar, supongo que es conocido, a lo mejor es más polémico de lo que a mí me gustaría, tiene que ver con un apunte o una reflexión sobre dos parejas de conceptos que vienen de la mano habitualmente y que yo creo que es bueno que separemos en términos sistemáticos. El primero es publicidad versus transparencia, y el segundo es interesado en el proceso selectivo versus titular del derecho de acceso a la información, que son distintos por muchas razones. La primera pareja, publicidad y transparencia, son dos conceptos que aparecen habitualmente mezclados, si no confundidos en nuestra regulación. El texto refundido del EBEP es paradigmático. Los mezcla, los junta, los separa a su antojo sin el menor criterio sistemático. Si para el acceso al empleo público dice que se aplica el principio de transparencia, 55.2, para el nombramiento de personal interino se aplica la publicidad, 10.2. ¿Es lo mismo? ¿Es distinto? Vaya usted a saber, pero técnicamente es diferente. O, por ponerlo en términos más directos, en el ámbito de los profesores universitarios, ya que todos barremos para casa,
La reciente Ley Orgánica del Sistema Universitario, la 2 del 2023, dice que el acceso de los funcionarios a la función pública docente se rige por un montón de principios que lanza sin mucho orden ni concierto y mete en el paquete publicidad y transparencia e imparcialidad. 3 cosas seguidas que tienen que ver, pero que son, creo yo, objetivamente distintos. Eso es lo que dice el artículo 69.2. Yo creo, y trato de explicarlo seguidamente, que publicidad es una cosa que tiene una zona de semejanza con la transparencia, pero que no es equivalente, que no es sinónimo, que no sirve para lo mismo, que no se justifica para lo mismo. La publicidad en este entorno, hay otras publicidades, el 9.3 de la Constitución nos marca otros efectos, es un instrumento, es un medio para garantizar la efectividad de los principios constitucionales de acceso, mérito, capacidad y no discriminación. Por lo tanto, la publicidad se impone como una regla propia al servicio de la limpieza en el acceso. Por lo tanto, conocer la convocatoria, las bases, los resultados, las pruebas, sino para decidir, incluso por parte de los aspirantes, si le interesa participar o no, si se cumplen o no las reglas del juego, si en la ejecución del proceso selectivo se han aplicado los criterios por igual a todos los participantes. La transparencia yo creo que tiene un fundamento y una finalidad muy distinto. No es instrumental de nada, más allá de la finalidad constitucional del 105b. Hay zonas de confluencia, pero no es lo mismo. Yo creo que el principio de transparencia es bastante más amplio. Sirve no solamente para esto mismo de la publicidad, sino también para que cualquier ciudadano conozca qué hacen, cómo se comportan los poderes públicos y en especial las administraciones públicas, con delimitaciones, con los límites que están en las leyes específicas. Más control, es un medio de control sobre el comportamiento de los sujetos, y eso tiene, de los sujetos públicos, y eso tiene que ver con 2 reglas que cada vez tienen más importancia. Una, vinculado con las libertades del 20, la información pública en una sociedad pública libre. 2, potenciar la confianza de los ciudadanos en las instituciones, que para eso sí es bastante importante el principio de transparencia. El segundo bloque tiene que ver con la diferencia entre interesados en el procedimiento selectivo y el titular del derecho de acceso a la información, porque las reglas del juego, el régimen jurídico, los medios, el sistema de control judicial sobre todo, son distintos. La idea de mezclarlos a mí me parece perturbadora. En términos generales, mezclar 2 cauces procedimentales, 2 regímenes jurídicos para la misma situación, suele tener efectos perturbadores, al menos porque si sigues 2 cauces, 2 canales, 2 órganos judiciales, 2 competencias diferentes, como mínimo estás echando más lotería de la debida a las resoluciones contradictorias, y eso en ningún sistema jurídico es bueno. Yo coincido en esa perspectiva con el planteamiento que ha hecho Clara Isabel y con su interpretación general desde el órgano de Cataluña. Para los interesados hay una regulación propia, que es la que deriva de la Ley 39 en el ámbito estatal, en la Ley de Procedimiento Administrativo. Hay un puñado de derechos que son del interesado en un procedimiento administrativo y a pesar de la creación por desconocimiento, es lo propio de un proceso selectivo, salvo excepciones en las que intento detenerme después. El 53.1a de la Ley 39 marca el derecho de los interesados en cualquier procedimiento a conocer en cualquier momento el estado de tramitación y acceder al contenido íntegro de las actuaciones. Forma parte de su derecho. Y dentro de ese derecho está el de obtener copia de todas las actuaciones, incluidas las grabaciones que se han producido en los ejercicios orales. Y no hay alternativas, para mi gusto, no hay excepciones posibles. Por lo tanto, aquí dentro se incluyen los criterios de valoración, la corrección, las actas, las fuentes. Y no porque sea un asunto propio desde la perspectiva de la transparencia, es que esto es el reflejo del control judicial y por lo tanto estamos ya en 24, en derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. La jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el control de la denominada discrecionalidad técnica, esa que está formada a partir de 2013 de la mano del magistrado Maurandi, tristemente fallecido, lo pone muy claro, lo refleja muy bien. El estado actual del control de esa discrecionalidad técnica, si es que es discrecionalidad, que yo lo cuestiono, es el de la motivación. Y la motivación alcanza a explicar todo esto. Y la motivación no es solamente una explicación abstracta, incorpora también
la fundamentación, las fuentes de las que deriva el planteamiento. La jurisprudencia ha dicho más cosas desde la perspectiva de los interesados. El codemandado, por ejemplo, no se limita en los procesos selectivos a contribuir a la defensa de la validez de un acto administrativo en la que un aspirante postergado quiere impugnar el resultado. Le ha reconocido la capacidad de cargar contra los méritos del recurrente. Ya no es solamente un sujeto pasivo, es una especie de recurrente inverso que para defenderse puede atacar el planteamiento del recurrente. Y también hay algunos avances en el acceso a documentos con cierto grado de protección o de confidencialidad, que es donde suelen estar los problemas. Yo creo, como criterio general, que cuando un interesado participa en un proceso selectivo, se debe someter voluntariamente a la transparencia, porque si no, no es posible ni valorar sus méritos ni valorar los ejercicios. Y no puede jugar con dos barajas. Me presento con mis méritos, pero no quiero que nadie los conozca. El ejemplo paradigmático que hemos visto todos en los medios de comunicación de esas magníficas tesis secretas, no vaya a ser que alguien las lea, me parece suficientemente ilustrativo. O por qué no en un caso reciente que está en plena tramitación y que es muy entretenido. ¿Se puede valorar la dirección de trabajos de fin de máster sin conocer el contenido del trabajo de fin de máster? Cuando se cuestiona si forma parte o no del área de conocimiento donde se está cuestionando. Y ahí está otra vez el mismo asunto. No, porque forma parte de la protección del derecho de propiedad intelectual del alumno. Pues no lo presentes, ¿no? Si no se puede valorar, no es un mérito. Yo creo que desde esa perspectiva, con el principio de proporcionalidad, con la adecuación, con todas las reglas de gradación, podemos avanzar en la posición de los interesados. ¿Y qué queda con los titulares del derecho de acceso a la información, que no son los que han participado, porque estos son interesados? Yo creo en términos generales algo parecido. Algo parecido. El tratamiento de los terceros en la información derivada de procesos selectivos debe ser tan amplia o tan generosa como seamos capaces de hacer, porque la finalidad digna de protección está en la protección de la confianza del público en las instituciones, y esto es el elemento central. Algunos aspectos, en tercer lugar, y no voy a dedicar más de 5 minutos antes de que me lo digas, que me interesa más que dediquemos un rato al debate y a los comentarios y a las aportaciones del público especialmente cualificado. ¿Qué aspectos relevantes se incluyen en este derecho de acceso a la información? Yo creo que, en primer lugar, incluye necesariamente todos los actos y decisiones públicas, así como la documentación que aportan los interesados como regla general. Hemos escuchado interpretaciones creativas sobre que las cosas que se aportan no existen, ser y no ser a la vez, que le ha dedicado alguna atención la jurisprudencia del Tribunal Constitucional para explicar que las cosas no pueden ser y no ser a la vez, aunque parezca un invento notable, pero que es de la vieja lógica casi cartesiana. Yo creo que todo, como regla general, tenemos que sentar una presunción favorable al acceso, justamente para proteger el interés público, y correlativamente, en términos generales, una interpretación restrictiva de las excepciones, sean excepciones por el fondo o sean causas de inadmisión. Yo creo que hay un criterio que empieza a apuntarse en la jurisprudencia. Cito la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 29 de diciembre de 2020. Creo que esos criterios empiezan a incorporarse, el criterio restrictivo en las excepciones al derecho de acceso. Segundo asunto que me parece de algún interés. ¿Se protege un interés público o se protegen los intereses privados en el ejercicio del derecho de acceso? Cuando quieres conocer el contenido de un proceso selectivo, la valoración, o si se ha presentado el hijo de no sé quién, o si en la empresa pública casualmente hay un 60% de familiares o parientes, ¿proteges un interés público o proteges un interés privado? Yo creo que eso es un falso dilema y que es una trampa artificiosa que no nos lleva a ningún sitio. En primer lugar, porque la regulación del derecho de acceso sienta con claridad que no hay que decir por qué lo pido. Yo quiero acceder y accedo, punto. ¿Por qué? Pues por lo que quiera. Podemos afinar un poco en las causas de excepción, pero ese es un asunto distinto. Como todos intuyen, esto no sale porque a algún profesor aburrido se le ocurra, sino justamente porque en algunas empresas públicas, ahora estatales, se les ha ocurrido también alguna interpretación creativa.
Si un aspirante a ingresar en la plantilla de ADIF, por qué no decirlo, ya que aparece en la jurisprudencia, ejerce su derecho de acceso y solicita los exámenes de las convocatorias anteriores y dice, para prepararlo mejor, podría no haberlo dicho, pero lo ha dicho, ¿se le puede denegar el acceso? ADIF dijo que no. Lo dijo que no por muchas razones, de estas mismas que vosotros habéis manejado. Primero porque está en proceso de evaluación, luego porque es mucho, porque es poco, y sobre todo, que es la más fascinante, porque hay un abuso, porque entonces te pones en una posición mejor que los competidores que no han leído los otros ejercicios. Joder, pues enséñalos o que los pidan, a mí que me cuentas, ¿no? Y sobre todo, si conoces los ejercicios anteriores, vas a jugar con ventaja. Hay una sentencia muy entretenida, a mí me gusta mucho, del Juzgado Central de lo Contencioso 2, de 19 de junio del 23, con este protagonista, Adif, en el que aplica con severidad el criterio de acceso a la información y reprocha, yo creo en términos muy severos, los planteamientos de la entidad en cuestión. Le dice, por supuesto, que eso es acceso público, que no hay que justificar nada, que da igual que sea interés privado o público, porque todo tiene una finalidad común, que es poder controlar cómo se comportan los poderes públicos en procesos selectivos, y además porque no es preciso hacerlo. Y le pega un repaso a la entidad, le dice, y si esto te produce una catástrofe para seguir preparando procesos selectivos, es que funcionas muy mal, no tenéis ninguna capacidad para seguir preparando exámenes. No existe, por lo tanto, un interés privado que pueda canalizarse en las causas de inadmisión por el carácter abusivo. Pueden existir límites. Yo apunto dos también en términos provocativos, sabiendo que mi planteamiento general es un principio muy favorable al acceso. El carácter abusivo puede estar cuando los procesos selectivos son muy numerosos y el acceso a la información no es imprescindible. Estoy pensando en asuntos de 10.000 aspirantes en un tipo test que posiblemente es absolutamente irrelevante. Hay alguna resolución, en segundo lugar, que también plantea algún problema interesante, y el certificado médico de los aspirantes, si se exige para acceder al empleo público, no padecer no sé qué enfermedades, se decía desde hace 1000 años, ¿eso es información sensible o eso está dentro del derecho de acceso? Un tercer aspecto que me resulta interesante, se ha planteado antes por Clara Isabel, es la exclusión de la información de carácter auxiliar. Por lo tanto, la aplicación del 18.1b de la Ley 19 de 2013, las notas, borradores, opiniones, resúmenes e informes internos, traducido todo lo que es la deliberación del órgano de selección, por ejemplo, o cualquier otra orden que proceda de la superioridad, que es un criterio que ha pasado de la Ley de 2013 al 70.4 de la Ley 39 de 2015. A mí me parece el 70.4 que es netamente inconstitucional, es contrario al 24 del libro, ¿no? Porque limita los derechos a la defensa. Y si me apuran, podríamos extenderlo al 18.1b. No hay ninguna razón en el ámbito de los procesos selectivos para que esa información, que es muy relevante en términos de concurrencia competitiva, mérito, capacidad, no discriminación, quede obviada. Es muy importante saber si alguien del tribunal ha recibido una indicación, una nota, una recomendación, una sugerencia, un criterio interpretativo o lo que haga falta. Yo he tratado de ilustrar esta explicación de la inconstitucionalidad en un caso real, antiguo, pero es un caso real. Me dejan salir un minuto del asunto de la transparencia y los procesos selectivos para situarlo. Hace 1000 años, cuando había una cosa llamada Comisión Nacional del Juego, los casinos de juego tenían que obtener una licencia, una autorización para todo, incluido para cosas aparentemente muy sencillas, como es aplicar fichas en sus propias máquinas exclusivas de casino. Así lo hizo un casino y obtuvo una respuesta motivadísima, 19 páginas a un espacio apretado de un órgano administrativo explicando muchísimas razones para decirle que no. Pero cuando aparece el expediente administrativo, en medio de la resolución hay un POSIT que dice: Pepe, diles que no, no me gusta, y lo firma el director general. Eso mereció una severísima sentencia de la entonces Audiencia Territorial de Madrid, pero con el 74 lo habríamos quitado de en medio y nos habríamos entretenido en discutir las razones artificiosas en 19 páginas.
Un cuarto asunto que creo que es importante es el que tiene que ver con la imparcialidad de los miembros del órgano de selección. Nos han contado en la experiencia del INAP, que a mí me parece espléndido, que se cuelgan los currículum. Yo creo que es importante tener toda la información disponible porque ahí está, en el núcleo duro del proceso selectivo. El problema es hasta dónde. ¿Hasta dónde? ¿Se puede perseguir el currículum del miembro de la comisión o del tribunal hasta límites insospechados? Por ejemplo, ¿se puede poner a un detective detrás de un órgano de un miembro del órgano de selección o de un magistrado de una sala, que es el caso real al que me estoy refiriendo, para ver si tiene algún interés? Y si aparece con una bufanda en un estadio de fútbol, ¿se le puede recusar en un asunto de ese club de fútbol? Un quinto criterio, creo que es indiscutible a estas alturas de la tarde. Toda la documentación del proceso selectivo, sobre todo los criterios y las plantillas de corrección, las actas del tribunal, son netamente accesibles por cualquier titular del derecho de acceso y no hay grandes excusas. Si hay que anonimizar, es un problema de proporcionalidad, pero estamos ya dentro del derecho de acceso y no en la inadmisión. Y algo parecido creo yo que debemos pensar en cuanto al contenido de los ejercicios o pruebas, en particular los que no están netamente concretados, los que no son tipo test, donde no hay ningún margen de valoración por parte de los órganos de selección. Eso es muy importante, no solamente entre los competidores, sino también entre los externos, los ciudadanos, que deben saber si quienes van a administrar sus vidas o sus entornos sociales han realizado bien o mal los ejercicios. Dentro de alguna regla de sana crítica, yo creo que en estos entornos es muy complicado decir que eso es un problema de protección de datos sensibles por la grafología o por lo que puede aparentar. Y si fuera así, lo cambiaremos y como están haciendo en los órganos selectivos, también en el INAP, se teclea en un ordenador y así eliminamos el problema. La posibilidad abstracta de conocer cómo ha accedido alguien, sobre todo cuando hay dudas o sospechas, creo que merece ser subrayada. Y por cerrarlo, este criterio interpretativo llega a algo más que a los propios procesos selectivos. Hay, como conocen todos seguro, una nutrida ya jurisprudencia sobre el derecho de acceso de cualquier ciudadano a la información sobre retribuciones de los empleados públicos. La sentencia del Tribunal Supremo de 11 de diciembre del 23 y el criterio interpretativo conjunto 1/2015 son buenos ejemplos de hasta dónde llega el interés público por conocer cómo acceden, cómo se forman y en qué situación se encuentran nuestros empleados públicos, nosotros mismos. Me quedo aquí con el agradecimiento por vuestro tiempo y a vuestra disposición.